Bueno, hemos leído un texto que, bueno, es bastante conocido y termina diciendo algo importante. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, como digo, es un texto importante y hoy quiero hablar de algo que es muy antiespañol y porque choca bastante con nuestra idiosincrasia, como se suele decir, y espero que con la ayuda del Señor podamos entrar en ello y sacar las lecciones. ¿Habéis oído hablar del chiste de los infiernos? Pues mira, hoy vamos a empezar con un chiste, así por lo menos se nos quita un poco la cara agria, ¿no? Resulta que un hombre se muere y le toca ir al infierno. Entonces baja abajo, se encuentra a Satanás y Satanás le dice: bueno, mira, hoy voy a ser magnánimo, te voy a dar a escoger qué infiernos quieres. Y dice: pero hay varias clases de infierno. Y dice: sí. Dice: mira, por ejemplo, el alemán. Entonces entran por la puerta al infierno alemán y ve allí una escalera, una pared infinita, una lata de pintura y una brocha. Y dice: bueno, ¿y esto en qué consiste? Dice: tú coges la brocha, la mojas y tienes toda la pared, toda la eternidad para ir pintando. Dice: vaya. Dice: ¿y tengo alguna otra opción? Dice: sí. Dice: está, por ejemplo, el infierno americano. Y dice: pues voy a probar. Entra en el infierno americano y ve que es la brocha también, pero la brocha es de oro, la pintura, y la escalera es más amplia, todo más grande, más... Dice: bueno, no sé, o sea... Y entonces sale y empieza a mirar y ve uno el infierno español. Dice: hombre, ¿y cómo será el español? ¿Cómo es el español? Dice: bueno, básicamente es lo mismo, pero un día te falta la escalera, otro día te falta la brocha, otro día te falta la lata. Entonces, tú dirás qué es lo que más te interesa, ¿no? Y bueno, la idea yo creo que ya la hemos cogido bien, ¿no? El español, por regla general, no digo en todos los españoles sean iguales, pero hay una palabra que yo creo que el español piensa muy poco en ella. La palabra sería eficiencia, ser eficaz en lo que haces. Eso con nuestra idiosincrasia choca bastante. El español es: tú tira para adelante, ahí vas. Y claro, para ciertas cosas, pues puede ser interesante incluso. Yo me acuerdo además la primera vez que salí de España, que fue en un intercambio de jóvenes a Alemania. Los alemanes se quedaban alucinando con los españoles porque el alemán es casi todo lo contrario en este aspecto, por lo menos, que el español, y le gusta tenerlo todo planificado. Y me acuerdo que en el tiempo que estuvimos allí conviviendo con ellos, estábamos alojados en casas de jóvenes de la iglesia, fue de un intercambio de iglesias. El alemán llevaba todo un programa, tal día, tal, y había 2 días libres de opciones.
Entonces los 2 días libres los alemanes se quedaban alucinando porque ellos no sabían por dónde empezar, como no tenían programa, y los españoles enseguida, venga, va, aquí hacemos esto, primero, lo otro, tal, no sé qué, y en 5 minutos habíamos arreglado el día. Y ellos se quedaban impresionados, ¿no? Y bueno, como digo, para ciertas cosas, ciertos momentos puede ser interesante, pero hermanos, para todo se puede tener esta actitud. Yo creo que no, evidentemente. Y tú te imaginas, por ejemplo, si Dios gobernara y hubiera creado el universo así, de esa forma, improvisando a bote pronto. En el universo, una de las cosas que le ha llamado mucha atención a los científicos, por ejemplo, es lo que llaman ciertos números, ciertas constantes que se hacen, que en algunos casos son tan finamente, digamos, ajustadas, de hecho lo llaman el ajuste fino, que si tú mueves un poquito solamente, por ejemplo, para que me entendáis, si la Tierra estuviera un poquito simplemente más cerca del Sol o más retirada, posiblemente la vida no se podría dar en la Tierra. Y así podríamos encontrar multitud de cosas. Entonces, esto de que nos habla, la Biblia dice que el cielo y la tierra nos hablan de la gloria de Dios, ¿no? De cómo es Dios, el equilibrio que vemos, la belleza que vemos a nuestro alrededor. Nos habla de cómo es Dios de alguna manera, pero es que eso nosotros mismos lo impregnamos, por ejemplo, en lo que hacemos. Cualquiera que pinta un cuadro puede ver cómo cada pintor tiene sus características. ¿Por qué? Porque impregnamos en nuestros cuadros, en nuestra música, ponemos... Y hay cosas, hermanos, que necesitan ser trabajadas bien. Pero a veces llegamos, porque alguno me dirá incluso, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el texto que nos has leído? Pues, por ejemplo, mirad, lo primero que nos dice el texto es, Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y nos dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la idea yo creo que está muy clara. Hay una edificación que hacer. ¿Cuál es esa edificación? El cuerpo de Cristo. ¿Sabe alguien qué es, según la Biblia, el cuerpo de Cristo? ¿Qué me diríais? A ver, Rafa. Pues el cuerpo de Cristo es Sí. como ¿Cómo qué? el nuevo pacto. Ah, sí, como el nuevo pacto. Ya sé por dónde va. Pero no voy por ahí. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Entonces, la iglesia está en un proceso de edificación, ¿vale? Y nos dice que para esa edificación Dios
¿Ha hecho qué? Apóstoles, profetas, maestros, es decir, Dios, yo creo que se entiende, no hace falta explicar esto mucho, está utilizando unos instrumentos que son apóstoles, maestros, profetas, pastores, etc. ¿Con qué fin? Porque además, esto grabémoslo bien en la cabeza, el fin no es que haya ministerios y dones, ese no es el fin, eso es el medio. Igual que en una obra, pues hay capataz, hay obrero, hay delineantes, hay lo que sea, cada uno tiene una función. Y entre todos, trabajando como además. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el albañil le dice, mira, tú tienes que hacer una pared con este grueso de aquí hasta allí? Y el albañil dice, ¿y por qué tiene que ser hasta allí? Allí hay un montículo y me va a tocar trabajar peor. Mira, no, yo hago de aquí hasta allí. O el delineante que está trazando los planos, está haciendo la línea y dice, qué mal me ha quedado esta línea, la voy a torcer un poquito, así me queda mejor, más fina y me cuadra más en el papel. No puedes ir por tu cuenta, tienes que coordinarte con todos los demás. ¿Y qué idea y qué visión tenemos nosotros de lo que es la Iglesia, hermanos? Normalmente, primero además, mucha gente llama Iglesia a las cuatro paredes. Pero este local es eso, un local, el local donde se reúne la Iglesia. Pero el local no es la Iglesia. La Iglesia es la asamblea, la reunión de aquellas personas que tienen a Cristo como Salvador y Señor. Eso es la Iglesia. Y eso está en un proceso, según la palabra de Dios, de crecimiento. ¿Por qué todo esto, hermanos? Vamos a ver. Dios tiene un plan desde el mismo principio de la creación, que a veces lo olvidamos. ¿Para qué pone y qué le dice, por ejemplo, Dios? Vamos a ir un momento a Génesis. ¿Qué le dice Dios al hombre cuando lo pone en el jardín del Edén? Para que sea también la palabra de Dios la que nos vaya hablando un poco. Dice, vamos a ver, en Génesis capítulo 1 y versículo 28. Primero ha dicho, antes, los versículos anteriores, que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y dice ahora, y los bendijo Dios, derramó su bendición sobre ellos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en todas las bestias que se mueven, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, le da dos cosas y una tercera que va enlazada con ella: fructificad y multiplicaos.
Primero vamos con multiplicaos, que significa, como dice después, llenad la tierra. Que la tierra se llene de personas. Y fructificar no es simplemente tener más hijos, sino dar fruto. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Es decir, vosotros sois los que yo designo para gobernar este planeta. Si leemos entre líneas, en realidad, ¿qué les está diciendo el Señor a Adán y a Eva? Si se van a multiplicar, tienen que fructificar y tienen que señorear. Para cumplir todo eso, cuando son dos personas no hay problema. Cuando tú tienes varios miles simplemente de personas, tendrás que coordinar eso. Tendrás que organizar eso de alguna manera. Es decir, lo que Dios les está diciendo es, en mi nombre, porque vosotros me representáis, lleváis mi imagen y mi semejanza, en mi nombre, cread una civilización. Cread una sociedad. Pero una sociedad, ¿cómo? Se supone, entre comillas, no creo que haga falta decirlo, el texto no lo dice, pero creo que va implícito, a la imagen y semejanza de Dios, con los patrones de Dios. Adán hablaba con el Señor directamente. Es curioso cómo también está representado aquí en el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es casi como si el Señor le dijera, esto no lo dice el texto, pero casi que se podría entender. Mira, el árbol de la ciencia, con lo que le tienta la serpiente, ¿cómo le tienta? Sabrá. Lo que pasa que Dios sabe que si tú sabes el bien y el mal, serás independiente de él. Y entonces no le necesitarás. El árbol de la vida, que no estaba prohibido comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal sí. El árbol de la vida, ¿quién es la vida? Cristo. De alguna manera, el árbol de la vida le iba a enganchar a Dios, a atar a Dios. Es decir, Dios es como si le estuviera diciendo al ser humano, mira, para hacer lo que te he dicho, para construir esta civilización conforme a mis patrones, conforme a lo que yo quiero, puedes coger dos caminos. Ir por tu cuenta con el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero si lo haces vas a morir. Y ni siquiera lo que tú pretendes, que es hacer una civilización apartado de mí, vas a llegar a tenerlo. Pero si coges el camino de la vida, si coges depender de mí, yo te iré dando. Tú no tienes la posibilidad de hablar conmigo en el huerto del Edén. Cuando te surjan dudas, cuando te surjan problemas, vienes a mí, hablas conmigo, yo te doy luz y yo te guío. Como dice el Evangelio de Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero indirectamente
rechazamos esta vía, este camino, parece que no nos gustó y escogimos ser nosotros por nuestra cuenta, autónomos, eso que se escucha tanto hoy, a mí me hace gracia, de verdad os lo digo. ¿Quién es autosuficiente? ¿Quién? De toda la tierra. Escogerme al más poderoso que queráis. Si no tuviera a todos los que le están sirviendo, si no tuviera todas las herramientas que tiene hoy, ¿qué sería de esa persona? La que queráis. Autosuficiente solo es Dios. Solo Dios dice y se hace. Solo Dios da la palabra y se cumple. Tú puedes decir la palabra que te dé la gana, que tú nunca vas a poder hacer por tus medios que lo que tú dices se cumpla. Dependerá siempre de un montón de cosas. Pero aún así, seamos claros, en nuestra soberbia, inducida por Satanás, y en nuestro ego y en nuestro orgullo, el mundo sigue creyendo que puede vivir sin contar con Dios. ¿Sabéis una de las cosas? No sé si es en Ezequiel, creo que es, o puede que sea en Isaías, no me acuerdo. Unas cosas, uno de los juicios que el Señor le dice a Satanás, a la figura de Satanás, le dice: tú eres maldito porque tú, entre otras muchas cosas, tú mataste a tu pueblo. El fin, escucha esto, y lo podéis buscar por ahí, ahora mismo no tengo, si no os busco la cita, pero meditarlo. El fin de toda la obra de Satanás es matar a los que están sirviéndole a él. La obra de maldad es destrucción, porque te afecta incluso al cerebro. Pero bueno, a lo que iba, todo esto es accesorio. Todo esto, en definitiva, como he dicho, ¿qué nos afecta a nosotros como iglesia? Porque aquí es donde yo quiero entrar. ¿Qué haces tú con tu vida una vez que estás en el Señor? ¿Y cómo te planteas tu vida estando en el Señor? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Tú quieres ser, porque a veces incluso lo decimos, Señor, yo quiero ser instrumento en tus manos. Muy bien. ¿Cómo se hace esto? ¿Y en qué consiste? A veces nos conformamos solamente. Y hermanos, otro de los errores, solo pensamos que servir al Señor es venir a la iglesia, a lo mejor incluso, bueno, tocar y tal, si eso es una forma de servir al Señor. Pero, ¿qué me decís, por ejemplo, qué sé yo, una mujer? Cuando cuida a sus niños y le da lo necesario, se preocupa por ellos y tal, ¿está sirviendo al Señor? ¿Verdad que sí, Rafa? Eso lo tienes claro, ¿no? Sí, Aleluya. ¿verdad que dice el quinto al Señor? Claro. Cuando tú estás, por ejemplo, las personas que se ocupan de limpiar la sala para que cuando nos reunamos esté limpia y tal, ¿estás sirviendo al Señor? No penséis que... ¿Sabéis lo que significa la palabra ministro en el griego? Servidor.
no el que se sirve, sino el que sirve. Hay diferencia. Entonces, los pastores, por ejemplo, no estamos para ser servidos, sino para servir. Los diáconos, igual, y así podíamos coger. Pero a veces entendemos por ministerio solamente los clásicos de, yo qué sé, pastor, profeta y tal. Pero, hermano o hermana, tú a lo mejor, ¿qué me dices si tienes, por ejemplo, tienes cabeza suficiente, eres muy listo, qué sé yo, en temas legales? Si tú ayudas a otro y utilizas además esa ayuda para dar testimonio cuando te pregunten por lo menos de quién te guía, estás sirviendo al Señor. Cuando tú eres hábil con las manos para hacer ciertas cosas y utilizas tus manos para servir a otros, para dar testimonio de Jesús, estás sirviendo al Señor. Ahora, hermanos, ¿qué ocurre? Que los instrumentos, y hay instrumentos, porque la Biblia, por eso he querido leer aquí en el texto que hemos leído, voy a recordarlo otra vez, dice, fijaos lo que dice, él mismo construyó evangelista tal y tal, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos. Dios a cada uno le ha dado un don y en algunas cosas, en algunos matices, lo que te ha dado es exclusivo tuyo. Porque Dios no nos ha creado con una maquinita que somos todos iguales, sino Dios nos da características especiales a cada uno. Hay quien sirve más, qué sé yo, para exhortar, hay quien sirve más para consolar, etcétera, ¿vale? Ahora, yo no sé, quizás sería bueno que cada uno empecemos por preguntarnos ¿qué me llama a mí? ¿Qué tengo yo en mi corazón? ¿En qué me gustaría servir al Señor? No sé si te lo has preguntado. O mejor todavía, más que qué me gustaría, porque a veces tenemos gustos que no van por donde Dios quiere. ¿Qué testimonio del Espíritu cuando yo me pongo a buscar a Dios y a orar? ¿Qué siento en mi corazón? ¿Qué me pone Dios que podría hacer, por ejemplo? Pero aquí, como dices, Dios, tú puedes tener un llamado de Dios, pero luego viene una cosa. Dios tiene que perfeccionarte. Pero claro, hermanos, he puesto antes el ejemplo y para llegar a donde quiero, al principio pusimos el chiste este de los infiernos. Yo te haría otra pregunta que quiero que tú te la respondas a ti mismo, pero seriamente. ¿Tienes tu interés en hacer las cosas de Dios en este caso, aunque pudieran ser otras en la vida particular, hacerlas bien? ¿Perfeccionarte? ¿O te da igual? Porque incluso nosotros, aquí mismo en España,
solemos quejarnos mucho, hay que ver, me lo han hecho mal, tal y cual. Vale, pero tú que reconoces que te lo han hecho mal, ¿tú cómo actúas? ¿Tú tienes en tu ánimo interior hacer las cosas bien? Yo he sido perfeccionista, porque esta es otra cosa que me podréis decir. El Señor me lo quitó hoy en día porque yo quería que esto sí nos pasa a todos, a lo mejor, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez que sales un día por la mañana y parece que más te esfuerzas en que todo te salga bien y más complicaciones, más historia y más problemas. ¿Vale? A que seguro que os ha pasado a todos. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Encima de que me estoy esforzando. Y tú me dirás, si yo tomo la actitud de querer hacerlo todo bien y perfecto y tal, y me salen muchos días de estos, yo voy a acabar hecho polvo y sin saber qué hacer porque no me sale nada como yo quiero. Claro, pero tú tienes que tener en esto en cuenta dos cosas. Primera, tú estás queriendo hacer las cosas como tú crees que tienen que ser. Perfeccionarlo a tu manera. Y a lo mejor esa no es la voluntad de Dios. Y luego tú me dirás, si yo me estoy esforzando y tal y me sale mal, ¿en qué me perfecciono? Pues lo que yo aprendí es que te estás perfeccionando, por ejemplo, en la fe. Cuando aceptas que las cosas te vengan contrarias, que no te gustan nada, no sabéis yo los días que he pasado, por ejemplo, yendo con el trabajo, con el coche, y llegar, y me acuerdo, por ejemplo, ahora me acuerdo de un día en Javea, no se me olvida, tenían el mercadillo, y yo tenía que ir a un cliente que estaba justo en medio de todo el jaleo. 1 hora de reloj, dando vueltas sin encontrar aparcamiento. Y al final lo tuve que dejar, pero a medio kilómetro o más, y coger desde donde aparqué el coche, con las maletas y todo, e irme sudando la gota gorda a ver al cliente. Aquel día estaba negro, fastidiado total. Y el Señor me dijo, ¿por qué te alteras tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas a mí el control de la situación? En lugar de ponerte hecho un basilisco. Al final fui, se solucionó el problema, volví al coche y el Señor, ¿qué te ha pasado? ¿Estás muerto? Si has hecho ejercicio, has perdido por lo menos un par de kilitos con los bultos, has cogido el brazo, te has puesto más cacha, ¿y ha pasado algo? Es que claro, depende de cómo miremos la perfección. Hay una perfección humana y una perfección en el Señor. Lo que he dicho al principio, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Pero ¿tengo yo que buscar la perfección de Dios o no? Sí, hermano. Deberíamos tener un interés en que las cosas espirituales funcionen lo mejor posible y Dios te va a trabajar ahí. Si tú te das cuenta que tiene un don, por ejemplo, como he dicho antes, qué sé yo, de consolar a las personas,
¿Quieres perfeccionarlo? ¿Oras porque Dios te dé palabras? Ora porque Dios te dé la oportunidad de hablar con otro. Cuando te pones a consolar a una persona, incluso dedicas tiempo a hacerlo, etc. Es decir, hermanos, tenemos interés en que Dios nos perfeccione para la obra de la edificación de su pueblo. Cualquiera que ha trabajado con herramientas como yo, sabe que hay herramientas que son útiles y herramientas que no son útiles. Hay herramientas que a lo mejor ya han sido, por ejemplo, desgastadas de tal manera que ya dejan de ser útiles. Y hay herramientas y hay piezas, por ejemplo, antes, ahora ya no, porque en la fábrica te lo preparan, pero antiguamente os acordáis que a los coches había que hacerle un rodaje, que se llamaba. ¿Y en qué consistía hacerle el rodaje al coche? En no pasar de cierta velocidad para no dañar el motor. ¿Por qué? Porque eso estaba recién hecho y tenía que pasar un tiempo de funcionamiento despacito para que las piezas se fueran acoplando. Y había que tenerlo en cuenta. Nosotros cuando venimos al Señor, venimos vírgenes en lo espiritual, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que ser tratados por el Señor, educados por el Señor, afinados por el Señor, preparados para que podamos ser útiles. Pero si yo me resisto, no quiero o no cuento con el Señor, ¿cómo voy a ser preparado? Y si no soy preparado, hermano, puedo ser útil. Solo Dios sabe, además, cómo nos quiere utilizar, cómo nos quiere. Si yo me resisto a todo esto, pues yo a lo mejor, en el mejor de los casos, estaré trabajando por mi cuenta. Pero hay textos muy inquietantes al respecto de esto. Hay uno que a mí me inquieta mucho, por ejemplo, cuando dice: en aquel tiempo muchos vendrán y dirán, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, tal. Y el Señor les va a decir: yo no os conozco. ¿Pero cómo es posible? Han hecho milagros incluso y el Señor le dice: no os conozco. Sí. Porque tú puedes tener un don, y hay un versículo que dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Puedes tener un don como lo tenía Sansón, por ejemplo. Pero ¿qué hizo Sansón con su don? Entonces, hermanos, si tú quieres, porque Dios quiere utilizarte, vuelvo a decir, hay muchas clases de servicios, de ministerios. Evidentemente todos no somos llamados a ser pastores y tal, pero Dios te puede utilizar en multitud de áreas, en multitud de cosas. Solo hace falta que tú le digas: Señor, aquí me tienes, en tus manos estoy, úsame. No necesitas más. Y Dios lo va a hacer. Y Dios te va a dar dones y a implementar tus dones. Pero yo tengo que tener un interés por hacer las cosas bien desde el punto de vista de Dios. Y yo tengo que decirle yo voluntariamente al Señor: aquí estoy. Y todos hacemos falta, hermanos. Todos. La Biblia, lo he dicho antes, la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo del Señor.
un cuerpo tiene un montón de células. Ahora, tú habrás observado que no es lo mismo una célula del ojo que una de la oreja, que una del pie, que una de la mano, que una del hígado, que una célula nerviosa. ¿Tú sabes toda esa maravilla? ¿Sabes de dónde sale? De una sola célula que se llama cigoto, que cuando el espermatozoide y el óvulo de la mujer se juntan, la mitad del código genético de esa célula se une a la mitad del código genético que aporta el óvulo y entre los dos forman un código genético completo. Esa célula es una célula polivalente. De hecho, los médicos la llaman células madre. Y fíjate qué cosa más maravillosa. Esa célula empieza primero a dividirse. Y al principio todas son iguales. Y luego, de buenas a primera, porque hay una instrucción en el código genético que sabe en qué momento además tiene que hacerse o le dice a las células lo que tienen que hacer, empiezan a transformarse y empiezan a cambiar. Y lo que era una célula polivalente empieza a especializarse. Unas van a ser células nerviosas, neuronas, otras van a ser células musculares, otras van a ser células del estómago, de lo que sea. ¿Vale? Dios ya lo ha previsto todo. Y está todo codificado para que cada cosa suceda en su momento y en la proporción adecuada. Porque en cada fase del desarrollo del feto, por ejemplo, las células que forman el corazón, que son de las primeras, esas células van creciendo proporcionalmente al tamaño del niño. Porque imagínate qué problema si el tamaño del corazón, las células, en lugar de ir creciendo proporcionalmente, dijera, bueno, pues ahora nos dividimos todas porque nos gusta dividirnos. Y se le sale del pecho al niño el corazón y revienta. Fíjate cuántos detalles, cuánta perfección, cuánto ajuste fino hay solamente en la producción de un niño. Dios trabaja así. Dios es perfecto. Y ese es nuestro Dios. Pero ¿qué de nosotros? Vamos a hacer las cosas de Dios ahí, bueno, si sale bien, si no sale, no, hermano. Las cosas de Dios, la palabra de Dios, ¿por qué hay que tomarse tan en serio la palabra de Dios? Porque no es un juego. No es cuestión de puedo o no puedo, me interesa o no me interesa. La palabra de Dios es cuestión de vida o de muerte. Porque o somos edificados o seremos rechazados. Porque ¿qué hace también nuestro cuerpo
con lo que no le es útil y no le aprovecha? Con perdón, ¿qué hace con los restos de la comida que no son aprovechables? ¿Qué hace con los venenos? ¿Qué hace el sistema inmunitario ahora que está de moda lo del COVID y todo eso? ¿Qué hace el sistema inmunitario en nuestro cuerpo cuando entra un bicho de ese tipo? ¿Lo deja ahí para que haga daño? ¿O salta el sistema inmunitario y empieza a luchar para echarlo fuera? Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, espiritualmente estamos en una situación parecida. Por eso Dios nos pone ese ejemplo. Dios nos quiere perfeccionar. Pero como entre otras cosas Dios no obliga a nadie, nosotros tenemos que mostrar interés, preguntarle y ponernos en sus manos y dejarnos trabajar. Porque además, y con esto termino porque si no se nos va a hacer muy largo, Dios te necesita a ti individualmente, trabajarte individualmente, prepararte, afinarte. Yo no sé, bueno, estos son electrónicos, pero los pianos antiguos, si os acordáis, tenía que venir el afinador, ¿no? ¿Por qué tenía que venir el afinador? Porque se desafinaba y no sonaba como tenía que sonar. Y tenía que ir tecla por tecla. Pero tecla por tecla, que cada una es una individualidad, forma parte de un conjunto. Para que todas juntas, cada una en lo particular y todas juntas, cumplan la función que se quiere. Nosotros como cuerpo de Cristo, individualmente tenemos que ser afinados. Pero no te olvides nunca que tú no eres tú y solamente tú. Sino que de la misma manera que el corazón de mi cuerpo trabaja con mi pierna, con mi brazo y con mi cerebro, cada uno de nosotros estamos insertos dentro de ese cuerpo. Y cada uno de nosotros tenemos, aparte de ser afinados y preparados para el ministerio, cada uno en lo particular, tenemos que aprender a coordinarnos entre nosotros para funcionar como cuerpo. Y todos, ¿quién dirige este cuerpo? La Iglesia. La Iglesia dirige este cuerpo. Bueno, bien. Este cuerpo, el físico mío, lo dirige esto. ¿Verdad? Si el cerebro no le dice a esta mano ciérrate, no se va a cerrar. Porque esto obedece a esto. ¿Quién le dice a la Iglesia dónde, cómo y qué hacer? El Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa con una persona paralítica? ¿Por qué no puede, por ejemplo, si está paralítica de cintura para abajo, por qué no podrá andar? Si tiene los músculos bien, si no tiene problemas en las piernas, ¿qué pasa para que no pueda andar? ¿Dónde está el problema? Sabéis normalmente qué pasa, ¿no? Cuando hay un paralítico. La columna, en algún nivel, ha sido rota y no hay comunicación entre esto y lo de abajo. De tal manera que aunque lo de abajo esté bien, perfectamente,
no se puede mover. ¿Qué te dice esto en el cuerpo de Cristo? Que todos tenemos, aparte de ser afinados y todo esto que he dicho, tenemos que aprender a tener una buena comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el transmisor de las órdenes de Jesucristo. Y Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Hermanos, tenemos mucha tarea por delante, pero termino con una sola cosa. ¿Qué está esperando el mundo según la Biblia? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué será eso? ¿Cómo surge la iglesia primitiva? ¿Por qué crece la iglesia primitiva y luego se debilita? ¿Qué dice el Señor? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Sí. Si tuviereis. Es decir, el día que la iglesia se levante conforme a la voluntad de Cristo y viva todo el consejo de Dios conforme a su palabra, el mundo se va a quedar asombrado. Y vuelvo a decir, no se trata de que de hecho salimos, evangelizamos, tal, pero llama más la atención a la gente ver cómo nos comportamos y cómo vivimos nuestra comunidad, si somos cuerpo o no, eso llama más la atención que todos los folletos que podamos dar. El día que se levante un pueblo en esta tierra, verdaderamente conforme a la voluntad de Dios, la gente se sirva unos a otros por amor, cada uno ponga sus dones para servir, con humildad, con sencillez, vea que nos apoyamos, vea que en lugar de criticarnos y mordernos unos a otros, nos ayudamos para salir del bache. El día que eso suceda, va a llamar tanto la atención, porque además, conforme va el mundo, en el mundo cada vez lo que se ve más es odio, soledad de la gente, depresión, ira incontrolable porque estás de los nervios que ya no sabes ni lo que hacer, etc. O sea, va a llamar mucho más la atención, porque escrito está, la luz brilla más cuando la tiniebla es más densa. Cuando la maldad sobreabunda, la bondad llama más la atención. Y el día que se vea un pueblo así, diferente de verdad, ese día la tierra entera va a cambiar. En ello estamos, hermanos, tenemos faena, no tenemos para aburrirnos. De nosotros depende. Queremos no conformarnos, queremos dejarnos perfeccionar por el Señor y ser útiles en sus manos. Adelante.